Hola, bendiciones. Qué bueno que están aquí, estamos otra vez juntos. Las historias del Taj Mahal, se dice que son historias extraordinarias de amor, y realmente así es, pero también son historias de tragedia. Y la tragedia viene cuando la esencia, cuando el fin que se persigue es totalmente distorsionado, y entonces el amor pasa a segundo término. Una de estas cuenta la muerte de una emperatriz. Y el emperador, su esposo, dolido profundamente por aquel suceso, por aquella muerte, decidió edificarle un santuario, un castillo, para honrar la memoria de su mujer amada. Y empezó los trabajos del santuario, empezó los trabajos de aquello que le iba a recordar a su mujer. Pero él llegó el momento en que se metió tanto en lo que estaba haciendo, tanto en la obra, ahí personalmente, que en un momento, durante el transcurso de la construcción de este santuario, alguien llegó y le dijo, oiga, necesitamos espacio para poder hacerlo, algunas cosas, y nos está estorbando ese féretro. Y él distraídamente le dijo, pues tírenlo a la basura. La obra siguió, y cuando finalmente terminaron, lo primero que hizo el emperador fue decir, traigan el féretro de mi esposa. Y todos se quedaron sorprendidos. Y entonces él preguntó, ¿por qué no lo traen? Es que no sabemos dónde está. ¿Cómo no saben dónde está? Es que usted nos dijo que lo tiráramos a la basura. Eso es lo que pasa cuando se pierde la esencia, se pierde aquello por lo que estamos trabajando, aquello por lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que ocurrió allá en el primer siglo en la iglesia de Éfeso. Eso es lo que quiero compartir hoy contigo. Oremos. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos y Padre, queremos siempre darte a ti solamente la honra y la gloria y que tú seas siempre, Señor, el fin, el medio, la esencia de aquello que es nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos y ponemos todo a tus pies en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 20, versículo empieza desde el 27 cuando empieza hablando que desde Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y particularmente me gustaría leer aquellas instrucciones, aquellos consejos, aquellas advertencias que Pablo dejó en la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 27 en adelante, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, y esa es la advertencia, ese es el consejo de Pablo a la iglesia, a los ancianos de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Apacentar es guiar, es enseñar, es cuidar, es proteger, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa es otra cosa importante. Todos somos de Cristo, no somos de una iglesia, somos de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahí sigue hablando algunas cosas más Pablo. Pero particularmente lo que quiero hacer énfasis en este mensaje es sobre esa advertencia que Pablo está haciendo, sobre ese consejo que Pablo está transmitiendo a los ancianos de Éfeso para que pusieran por práctica dentro de la iglesia. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Eso es lo que hace un anciano, un obispo, un pastor. Apacentar la iglesia del Señor. Esa es la misión que tiene. Cuidar, proteger, enseñar, guiar conforme a la palabra de Dios a el rebaño. Dice, porque yo sé, y Pablo es enfático.
Es enfático por todo lo que hasta ese momento él había vivido en otras iglesias y que podría ocurrir aquí en la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño. Habla mucho de esto en el Antiguo Testamento acerca de los pastores de Israel. Y hay una profunda advertencia allá en el Antiguo Testamento donde Dios hace énfasis acerca del trabajo que los pastores tenían que llevar a cabo y que no estaban haciendo. Dice rápidamente ahí en Ezequiel 34, capítulo 34, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no al rebaño. Dice, no apacientan los pastores a los rebaños, esa era la misión. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volviste el redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Es, entre otras cosas, la advertencia que hizo Dios ahí a los pastores de Israel, aquellos líderes, aquellos hombres escogidos para guiar, para el trabajo tan importante que es pastorear al rebaño. Y Pablo preocupado por una situación así, es que está advirtiendo y está diciendo que van a entrar lobos, iban a llegar ahí a la iglesia lobos rapaces, vestidos de oveja. Pero también estaba advirtiendo que dice versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto fue también lo que ocurrió en la iglesia de Galacia. Por eso Pablo tiene que decir, oiga, ¿por qué son tan insensatos? ¿Por qué apenas no estoy y han hecho caso de otras situaciones, de otras enseñanzas? Y Pablo quería que la iglesia en Éfeso, quería que los ancianos transmitieran esto a la iglesia y que vieran realmente el trabajo de alguien que tiene encomendada esa misión. Y después de eso habla ahí al final, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las despedidas son tristes, pero hay que hacer caso de los consejos, hay que hacer caso de las enseñanzas. Y Pablo fue muy enfático en ciertos aspectos, porque fíjate, antes de la advertencia del olor rapaces, quiso recordar a los ancianos de Éfeso lo primero, lo primordial, apacentar. Y como dije antes, apacentar es enseñar, es cuidar, es guiar. Esa es la misión que tenían, para que la iglesia llevara por buen ritmo. Y el guiar y el enseñar tiene que ver con la adoración a Dios, de la manera en que Dios dice. ¿Qué fue lo que pasó después de que partió Pablo? Bueno, podemos ir allá al último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo, utilizando a Juan, habla y dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y mira, es importante reflexionar, analizar y ver lo que nuestro Señor Jesucristo a través de Juan está hablando. Dice, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué es lo que podemos ver en estos dos versículos? Lo que podemos ver, parece que la iglesia en Éfeso, parece que los ancianos, los pastores transmitieron adecuadamente el mensaje de Pablo, el consejo de Pablo. Parece ser
que realmente estaban interesados en todo aquello que les había advertido Pablo. ¿Saben qué? Aguas, aguas con los falsos profetas, aguas con los falsos apóstoles, aguas con los falsos maestros, aguas con todo aquello que puede venir a afectar la iglesia del Señor. Y parece ser que la iglesia de Éfeso se empeñó y trabajó y realmente se dedicó a esto. Dice el trabajo, la paciencia y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y mira, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que de veras enfocada en aquello que había sido advertida. Porque dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado. Y aquí es importante esto. Es importante esto, mira. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, las cosas que estaban haciendo, las estaban haciendo en el nombre de Dios. Y pareciera ser que las cosas las estaban haciendo bien. Pero ¿qué crees? Si las estaban haciendo bien, todavía las podían hacer mejor. ¿Y por qué digo esto? Dice, y no has desmayado. Pero luego dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ha dejado su primer amor. Pero si dice ahí que han trabajado duro, que han desenmascarado a los falsos maestros, que no pueden soportar a los malos y que han sufrido y que han tenido paciencia. Pero además, fíjate, en el versículo 3 dice que todas estas cosas que estaban llevando a cabo la iglesia en Éfeso, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y luego viene el pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No entiendo, Señor. Tú estás diciendo que han hecho las cosas por amor a su nombre, pero han dejado su primer amor. ¿Cómo es, Señor? ¿Cómo funciona? ¿Por qué esa advertencia? ¿O por qué ese pero? Bueno, como decía yo desde el principio, cuando se pierde la esencia, cuando se pierde el sentido, cuando se pierde aquello que es por lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, por lo que estamos trabajando, entonces suelen ocurrir cosas así. ¿La iglesia de Éfeso trabajaba duro? Sí. ¿Desenmascaraba falsos maestros? Sí. ¿Falsos apóstoles? Sí. ¿Lo hacía por amor al nombre de Dios? Sí. Pero al igual que muchas iglesias hoy en día, olvidan la verdadera perspectiva, la verdadera esencia. Si coméis o bebéis, o si hacéis otra cosa, hacedlo todo para glorificar el nombre de Dios. Esa es la esencia. Las cosas que yo hago, las hago teniendo el enfoque en Dios, teniendo la visión en Dios, teniendo la perspectiva en Dios. Y es fácil explicar esto. Es fácil entender esto. Cuando las cosas las hacemos pensando en agradar a Dios y no a los demás, entonces las cosas resultan de la manera en que se glorifica a Dios. Cuando perdemos esa perspectiva, cuando hacemos las cosas simplemente por hacerlas, aunque las hagamos por amor o en el nombre de Dios, las cosas no van a resultar. Y solamente, y prácticamente con esto estoy acabando, vamos ahí a lo que es la esencia del amor para poder entender un poquito acerca de lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está hablando y está diciendo. Y vamos ahí a lo que se describe en la Escritura como la esencia del amor, la explicación del amor. Y antes de esto, recuerda lo que dice allí en la Escritura. El que no ama, lo dice el apóstol Juan, su primera carta, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando mi vida transmite amor, cuando mi vida, la esencia es emular el amor de Dios, entonces está funcionando el primer amor. Dice capítulo 13 de primera carta a los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. La esencia de nuestra vida es el amor de Dios, el amor en su plenitud, como Dios nos lo enseña. Puedes tener todas las habilidades, puedes tener todos los talentos, puedes tener todas las estrategias, todos los dones, puedes tener los mejores métodos de enseñanza, puedes tener la mejor congregación, puedes tener los mejores programas, los mejores ministerios. Pero dice Pablo, y si no hay amor, de nada sirve. ¿Había trabajado duro la iglesia en Éfeso? Sí. ¿Había desenmascarado? Como parece ser que cuando veo esto, parece que estoy viendo a muchas iglesias, a muchos hermanos que conozco y que amo y que son mis hermanos. Pero me da tristeza cuando los escucho, cuando se desgarran las vestiduras, cuando se echan silicio en la cabeza, cuando hablan de la sana doctrina. Y gloria a Dios que lo hagan. Y gloria a Dios que contiendan ardientemente por la fe. Y gloria a Dios que estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza, como dice Pedro. Gloria a Dios por eso. Pero si no hay amor, de nada sirve. Eso tal vez sea parte del primer amor. Eso tal vez sea lo que nos esté faltando hoy en día, el amor. Por amor soy capaz, como sigue diciendo Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y aquí mira, y quiero ser enfático, y lo hago por amor, y lo hago solamente con el afán de lo que he visto a través de mis ya más de 25 años en la vida cristiana. No se goza de la injusticia. He dicho en anteriores mensajes, creo que a veces estamos más preocupados en ver los errores de los demás, en señalar los errores de los demás, en atacar a los demás, que en lo que realmente nos debería de interesar. Y aquí dice, no se goza de la injusticia. Si hay cosas que están mal, mira, Dios es perfecto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. El control lo tiene Dios. ¿Que hay cosas que están mal? Sí, en amor vamos a corregirlas. Por eso dice y acaba diciendo, y con esto quiero terminar, hermano, amigo, aquel que esté escuchando el mensaje, dice, hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Y en quién esperamos? Esperamos en el Señor, porque el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. Primer amor, sí. Esa es la esencia. Dios es amor y nosotros debemos ser un ejemplo de ese amor de Dios, de ese amor incondicional. Te invito, primer amor. Gracias, gracias. Bendiciones. Síguenos en las redes sociales, coméntanos y te esperamos en la próxima. Que Dios te bendiga.